¿Quién es Lilith, la primera mujer? La serpiente del paraíso. ¿Sabías que antes de Eva existió una mujer que desafió a Dios y se convirtió en el demonio más temido de la historia? Lilith, la mujer que no aceptó someterse ni a Adán ni al Creador, se rebeló y dejó el paraíso. Lo que ocurrió después la transformó en la reina de los demonios y en un símbolo de libertad prohibida. Hoy te contamos la verdadera historia detrás de esta enigmática figura que ha dejado huella en la cultura, las leyendas y el misterio. ¿Estás listo para descubrir lo que no te han contado? Lilith no es solo un nombre que aparece fugazmente en algunas antiguas leyendas. Detrás de ese nombre se esconde una figura llena de misterio, oscuridad y rebeldía que ha dejado una huella profunda en la historia. En el imaginario popular, siempre se ha conocido a Eva como la primera mujer, creada por Dios de una costilla de Adán para ser su compañera. Pero lo que muchos no saben es que, en algunas antiguas tradiciones, Lilith fue realmente la primera mujer, y no fue hecha a partir de una costilla. Lilith fue creada del mismo polvo que Adán, igual a él en todo sentido. Pero si fue la primera mujer, ¿por qué su nombre no resuena como el de Eva? Aquí es donde empieza la leyenda oscura de Lilith. Su historia no fue una de sumisión tranquila, sino una de desafío abierto. A diferencia de Eva, Lilith no estaba dispuesta a aceptar una vida en la que tendría que someterse a Adán. Para ella, el hecho de haber sido creada de la misma tierra que Adán significaba que eran iguales, no solo en naturaleza, sino en derechos y poder. No estaba dispuesta a ocupar una posición secundaria en el jardín del Edén. Y este punto fue crucial. La tensión entre Lilith y Adán creció rápidamente. Según algunas versiones de la leyenda, todo comenzó cuando Lilith se negó a asumir una postura sumisa en sus relaciones. Para ella, ser igual significaba compartirlo todo, incluso el poder. Esta negativa enfureció a Adán, que creía firmemente que su autoridad era indiscutible. Al no llegar a un acuerdo, Lilith tomó una decisión drástica: abandonó el paraíso. Y no solo se fue, sino que, según los antiguos textos, invocó el nombre prohibido de Dios, obteniendo así un poder que le permitió volar y escapar del jardín del Edén. Aquí es donde las cosas toman un giro aún más oscuro. Al dejar el Edén, Lilith no solo escapó de Adán, sino que se distanció de Dios. En su huida, se asentó cerca del Mar Rojo, una zona que, en muchas tradiciones, estaba asociada con demonios y espíritus malignos. Allí, lejos del paraíso y en compañía de seres oscuros, Lilith comenzó a transformarse en algo mucho más siniestro. Las historias dicen que se convirtió en madre de demonios, dando a luz a una progenie que se dispersaría por el mundo. Lo interesante es que, aunque Lilith abandonó a Adán, su historia no terminó ahí. De hecho, su partida generó un vacío en el paraíso. Adán, sintiéndose solo y sin compañera, clamó a Dios para que lo ayudara. Dios, al escuchar a Adán, decidió intervenir y envió a 3 ángeles con una misión clara: traer de vuelta a Lilith. Estos ángeles, llamados Senoi, Sanzenoi y Semangelof, llegaron al lugar donde Lilith se había refugiado. Pero lo que encontraron fue una Lilith que ya no era la misma. Lilith, ahora libre y completamente desligada del orden del Edén, se negó rotundamente a regresar. Según las leyendas, los ángeles la presionaron. Incluso la amenazaron con ahogarla en el Mar Rojo si no obedecía. Pero Lilith, en lugar de ceder, respondió con una revelación que horrorizó a los ángeles. Confesó que su propósito era dañar a los recién nacidos, tanto niños como niñas, a menos que estuvieran protegidos por ciertos amuletos que llevaran los nombres de los ángeles. Fue en ese momento que los ángeles comprendieron que no podían forzar su regreso. Lilith había tomado una decisión definitiva. Viviría fuera del paraíso y su rol en el mundo sería temido y oscuro.
Aquí es donde la historia de Lilith toma un giro aún más intrigante. Mientras Eva fue creada para ser la compañera de Adán, Lilith se transformó en algo completamente diferente. En lugar de aceptar el papel que se le había asignado en el paraíso, eligió la libertad. Una libertad que venía con un alto costo. Ser demonizada, ser vista como el origen de todo lo malo que puede asociarse a lo femenino, lo libre y lo incontrolable. Lilith no solo se convirtió en un ser temido por los antiguos pueblos, sino que fue vista como la madre de una nueva raza de demonios. Su figura pasó a representar la sexualidad descontrolada, el peligro de la mujer que no se somete, y el castigo para quienes desafían el orden divino. A lo largo de los siglos, su imagen fue adoptada en diversas culturas, desde los mesopotámicos hasta los hebreos, y cada vez que su historia era contada, se añadían nuevos detalles que la hacían aún más siniestra y poderosa. Para los antiguos hebreos, Lilith era una figura temible, capaz de raptar a los niños por las noches y traer desgracias a las familias. Se creía que rondaba por las casas buscando a bebés desprotegidos, y por eso las madres colocaban amuletos protectores en las cunas. Los escritos del Talmud y otros textos rabínicos recogieron estas leyendas y reforzaron su imagen como un espíritu maligno asociado a la oscuridad, la noche y el peligro. Con el tiempo, Lilith se convirtió en algo más que un simple demonio. Pasó a representar el lado oculto y reprimido de lo femenino, lo que la sociedad temía y no podía controlar. En muchas tradiciones posteriores, incluso dentro de la Cábala, Lilith fue vista como una contraparte caótica y oscura de lo divino femenino. En lugar de la figura sumisa y dócil de Eva, Lilith se erigió como el símbolo de la mujer que no acepta órdenes, que no se somete y que, por eso mismo, es castigada y demonizada. Ahora que hemos explorado cómo Lilith pasó de ser una mujer igual a Adán a convertirse en una figura temida y rechazada, queda mucho más por descubrir sobre su historia. Después de haber dejado el Edén y haberse convertido en una figura temida y rechazada, la historia de Lilith no se detuvo. Si bien Adán consiguió una nueva compañera en Eva, la sombra de Lilith seguía presente. De hecho, su legado creció, expandiéndose en las tradiciones y culturas que intentaban darle sentido a lo que ella representaba: la rebelión contra el orden establecido, la libertad sin restricciones y, para muchos, el caos. En la tradición hebrea, especialmente durante el exilio en Babilonia, Lilith adquirió un nuevo protagonismo. Se empezó a hablar de ella no solo como un espíritu maligno, sino también como la encarnación de los miedos más profundos de la sociedad antigua. El control sobre la sexualidad femenina, el temor a lo desconocido y la necesidad de mantener el orden patriarcal se proyectaron en Lilith. Así, su historia se transformó en una advertencia para quienes se atrevían a desafiar las normas. Uno de los relatos más significativos que consolidó esta imagen fue el del alfabeto de Ben Sira, un texto medieval del siglo IX que describió a Lilith como la primera esposa de Adán, igual a él en todos los sentidos, pero que lo abandonó por negarse a someterse a su voluntad. En este relato, Lilith se niega a estar debajo de Adán durante sus relaciones, exigiendo igualdad, una demanda que Adán rechaza. En lugar de aceptar un papel subordinado, Lilith pronuncia el nombre secreto de Dios y se marcha volando del paraíso, liberándose de la autoridad de Adán y, simbólicamente, de la autoridad divina. La versión del alfabeto de Ben Sira es significativa porque no solo reafirma la naturaleza rebelde de Lilith, sino que también introduce su rol como madre de demonios y su asociación con la muerte infantil. Se decía que Lilith habitaba cerca del Mar Rojo, un lugar que en la tradición judía estaba asociado con el mal. Desde allí, se le atribuía la capacidad de raptar a los recién nacidos y causar daño a las madres durante el parto. Esta faceta de Lilith, como una amenaza para la maternidad y los niños, era especialmente relevante en una sociedad que dependía de la procreación
y que vivía bajo el constante temor de perder a sus hijos a una edad temprana. Es curioso que, mientras la figura de Lilith se oscurecía cada vez más en las tradiciones judías y cristianas, en otras culturas, especialmente en el contexto del misticismo y la magia, ella empezaba a ser vista de otra manera. Lilith no solo era un demonio que debía ser temido, sino también un símbolo de poder femenino, de libertad y de una naturaleza salvaje e indomable. Algunos textos cabalísticos la asociaban con la Shekinah, el aspecto femenino de lo divino. Sin embargo, Lilith representaba una versión distorsionada y desequilibrada de esa energía femenina, lo que la convertía en un ser peligroso y seductor. En este contexto, Lilith fue vinculada con el arcángel Samael, una figura del Talmud y la Cábala, quien también representaba la rebelión y el caos. Se decía que juntos, Lilith y Samael engendraron una progenie de demonios conocidos como los Lilim, seres malignos que vagaban por la tierra, extendiendo el caos y la destrucción. Esta unión con Samael reforzaba la imagen de Lilith como una fuerza de oposición a Dios, una entidad que no solo se apartaba de la luz divina, sino que activamente trabajaba en contra de ella. Pero, ¿qué es lo que realmente representaba Lilith en todas estas narraciones? Para algunos estudiosos, ella era la encarnación de los miedos más profundos de una sociedad dominada por hombres, que temían el poder que podían ejercer las mujeres si se les permitía desafiar las normas. Lilith, al ser la primera mujer que reclamó igualdad, se convirtió en el símbolo de lo prohibido, de lo que no debía ser. Sin embargo, para otros, Lilith representaba algo más que una advertencia o un demonio. En el contexto de la magia y el misticismo, ella era vista como un ser que había encontrado la libertad, aunque fuera a un alto precio. Al rechazar el papel que Dios y Adán le habían asignado, Lilith rompió con las normas del paraíso, pero también descubrió un nuevo tipo de poder. En este sentido, algunos practicantes de magia la veneraban como una figura que encarnaba la fuerza femenina en su forma más pura y salvaje. A lo largo de la historia, Lilith ha sido reinterpretada en múltiples ocasiones. Lo que comenzó como una figura mítica en la antigua Mesopotamia, evolucionó hasta convertirse en una de las imágenes más controvertidas del folclore judío y cristiano. Con el tiempo, su historia ha sido reivindicada por aquellos que ven en ella no solo un demonio, sino un símbolo de resistencia, de libertad y de la búsqueda de poder más allá de las normas impuestas. Hoy en día, Lilith sigue siendo una figura polarizante. Para algunos, sigue siendo la madre de los demonios, la ladrona de niños y la encarnación del mal femenino. Para otros, es un ícono de la libertad, de la lucha por la igualdad y de la fuerza que reside en lo oscuro y reprimido. Al final, la historia de Lilith es un reflejo de las tensiones y miedos de la humanidad ante lo desconocido y lo incontrolable. ¿Qué crees tú? ¿Es Lilith una figura demoníaca o un símbolo de poder y libertad? A lo largo de los siglos, la figura de Lilith ha pasado de ser un demonio temido en las tradiciones religiosas a convertirse en un ícono cultural y un símbolo que ha sido reinterpretado en diversas épocas y contextos. En este proceso, Lilith ha trascendido su origen como una figura de oscuridad y caos para emerger como una influencia poderosa en la mitología, la cultura popular y el pensamiento contemporáneo. Durante la Edad Media, especialmente en el contexto del Talmud babilónico y la Cábala judía, Lilith era considerada un peligro real y presente. Se la veía como una amenaza para los recién nacidos y las madres, y los amuletos y conjuros eran comunes para proteger a las familias de su influencia maligna. La idea de que Lilith vagaba por la noche, buscando almas indefensas que pudiera llevar consigo, reforzó su imagen como un ser temido que debía mantenerse a raya. Sin embargo, a medida que avanzaban los siglos, Lilith fue adquiriendo una nueva dimensión. En la cultura medieval europea, su asociación con la sexualidad femenina descontrolada y el poder femenino no solo se mantuvo,
sino que se amplificó. Esto fue particularmente notable en el Renacimiento y el Barroco, donde las figuras femeninas demoníacas, como las lamias y los súcubos, ganaron popularidad en el arte, la literatura y las representaciones religiosas. Lilith se consolidó como la figura arquetípica de la mujer que desafiaba las normas sociales y morales. No obstante, fue en el siglo XIX cuando Lilith experimentó una transformación significativa. Escritores, poetas y artistas, especialmente aquellos influenciados por el movimiento romántico, comenzaron a reinterpretarla no solo como un demonio, sino también como una figura trágica y poderosa. En obras como las del pintor Dante Gabriel Rossetti, Lilith aparece como una figura seductora y enigmática, capaz de atraer y destruir, pero también como un símbolo de independencia y rebelión. Para muchos artistas, Lilith representaba la dualidad de la mujer, el deseo, la libertad y al mismo tiempo, el peligro que estos atributos suponían para una sociedad patriarcal. Con el auge del movimiento feminista en el siglo XX, Lilith fue adoptada como un símbolo de la lucha por la igualdad de género. Se convirtió en una figura de resistencia contra las estructuras de poder que oprimían a las mujeres. En este contexto, Lilith ya no era vista únicamente como un demonio, sino como un símbolo de empoderamiento femenino. Escritoras feministas comenzaron a reinterpretar su historia, viéndola como la primera mujer en la mitología que se negó a someterse a la autoridad masculina y reclamó su derecho a la libertad. Para muchas, Lilith encarnaba la lucha por la igualdad y la justicia, rompiendo con la narrativa tradicional que la condenaba por su rebelión. Esta nueva lectura de Lilith también encontró su camino en la cultura popular. Desde la música hasta el cine, pasando por la literatura y los cómics, Lilith se convirtió en una figura recurrente en la narrativa moderna. En series como Supernatural o cómics como los de DC Comics, Lilith aparece como una entidad poderosa, muchas veces representada como una reina demoníaca, pero también como una fuerza a tener en cuenta, un personaje lleno de ambigüedad moral que no encaja fácilmente en el molde del bien o el mal. Lilith también ha sido explorada en la música, desde canciones de artistas de rock alternativo hasta referencias en letras de música electrónica y heavy metal. Su nombre sigue resonando como símbolo de rebeldía y fuerza femenina. Para muchas bandas y artistas, mencionar a Lilith es hacer referencia a esa figura que trasciende el tiempo y las culturas, siempre encarnando el desafío y el poder. Hoy en día, Lilith sigue siendo una figura omnipresente. En el ámbito académico, su figura es objeto de estudios en los campos de la psicología, la sociología y los estudios de género, donde se la ve como una representación de los aspectos reprimidos y oscuros de la psique, particularmente en lo que respecta a la sexualidad femenina y el poder. Su influencia también se extiende al mundo esotérico y la espiritualidad moderna. En movimientos como el Wicca y el neopaganismo, Lilith es venerada como una deidad o arquetipo que representa el poder y la autonomía femenina. Para muchos, ella es una guía en la exploración de los aspectos oscuros del ser, una maestra que ayuda a confrontar y trascender los miedos y las restricciones impuestas por la sociedad. En la mitología moderna, Lilith ha dejado de ser simplemente una villana o un ser maldito. Ahora, ella es vista como un reflejo de la complejidad humana, un ser que, a pesar de ser demonizado, ha logrado trascender esa etiqueta para convertirse en un símbolo de liberación, empoderamiento y desafío a las normas establecidas. Lilith es, en última instancia, un recordatorio de que lo que se considera oscuro o prohibido a menudo tiene el poder de liberar y transformar. Querido oyente, ¿qué opinas sobre Lilith? ¿La ves como un símbolo de poder y rebeldía? ¿O te quedas con la imagen de un ser oscuro que representa el caos? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si crees que esta historia te ha dejado algo en qué pensar, no olvides suscribirte para más contenido como este.